Bien. Em, ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar esta clase. Como recién les decía, nos quedan 3 clases teóricas y después ya arrancan los coloquios. Los coloquios obviamente ya no tienen parcial de estos temas, pero estos temas entran en el final y en el coloquio. Y de hecho el coloquio se va a centrar sobre todo en estos temas porque son los que todavía no evaluamos. ¿Se entiende? Sobre todo para la gente que promociona, porque tiene que dar cuenta de que estudió, ¿sí? Entonces, eh, desde nuestra perspectiva o desde mi perspectiva particular, esta es la parte más linda de la materia porque son los temas que a mí más me gustan. Que no tienen por qué ser los que les gusten a ustedes, digo, es comentario personal. Eh, Acá vamos a hablar en esta tercera unidad eh, del cambio organizacional, o sea, esta cuestión de que algo que en realidad venimos hablando desde el primer día, el cambio que se da en las organizaciones. Ahora vamos a ver un poquito más en qué sentido se dieron estos cambios en las organizaciones a nivel general. Eh, Vamos a ver en la clase de hoy también a qué se llaman las industrias 4 y 5.0, que son, esto no es algo nuevo, esto viene ya desde mediados del siglo pasado, de, se viene hablando de esta cuarta revolución industrial y de qué se trata esta cuarta revolución industrial. Em, y también vamos a tratar de desarrollar ya un siguiente tema de esta unidad, que es el de comunicación y cultura organizacional. Cultura organizacional también es algo de lo cual venimos hablando desde que hablamos de organizaciones tradicionales y organizaciones inteligentes. También hablamos de cultura organizacional cuando hablamos de autorreferencia. Así que ese es otro tema que también está dentro de esta unidad 3. Y el último tema que vamos a ver, espero que la semana que viene, de la unidad 3, para que después nos quede una clase para hacer un recorrido de todo y poder repasar todo previo al coloquio, porque estos son los temas que van a aplicar ahora en la segunda parte del práctico, ¿sí? Eh, y tiene que ver con poder, autoridad y conflicto. Vamos a hablar de fuentes de poder, o sea, qué es lo que le otorga poder a alguien dentro de una organización. Vamos a ver que hay muchas fuentes de poder. Vamos a ver obviamente el concepto de poder y cómo se gestiona ese poder, y vamos a ver qué pasa con los conflictos. Vamos a ver que los conflictos pueden ser resueltos o abordados de distintas maneras. Eh, Nosotros lo vamos a aplicar a una organización, pero en realidad es un tema que es aplicable a cualquier ámbito de la vida de uno, como ciudadano, como integrante de una familia, como integrante no sé, de un equipo de fútbol, de cualquier lugar. También con ese tema vamos a terminar, eh, vamos a terminar de dar esta asignatura. El coloquio nosotros le vamos a avisar qué temas incluye el coloquio, no es de la unidad 3 en adelante. El coloquio integra temas de la unidad 1, la 2 y la 3. Nosotros después le damos una orientación, una guía de cómo relacionamos. Porque cultura organizacional es un tema que está directamente relacionado con organizaciones inteligentes, en realidad con cualquier tipo de organización. Pero de lo que nosotros vimos en unidad 1, hablamos de cultura organizacional cuando hablamos de organizaciones inteligentes. Entonces, ese es un tema que entra en el coloquio. Porque lo que buscamos el coloquio es una actividad integradora, ¿sí? Que relaciona los temas. Bien, y los relaciona en función del práctico que ustedes estuvieron dando, ¿sí? Perdón, realizando. No es que les vamos a pedir definiciones de memoria ni nada de eso, sino la aplicación. A ver, ¿cómo ven la cultura organizacional del sistema que estuvieron analizando?
¿Qué elementos y qué tipos de elementos de la cultura organizacional encontraron ustedes? ¿Está? Es eso lo que van a tener que, obviamente, eso significa que entienden lo que le estamos preguntando. Y si entienden es porque estudiaron, ¿sí? Porque fueron aplicando. Bien, esa es la idea del coloquio. Pero bueno, ya vamos a trabajar sobre lo del coloquio, no se preocupen ahora. Pero sí sepan que estos temas entran en ese coloquio porque entran en la segunda parte del práctico. Bien, decíamos recién que esta unidad tenía que ver específicamente con el cambio organizacional y con el cambio organizacional que, ahí está, con los cambios que se dan a partir de la expansión de las tecnologías, ¿sí? Se habla de una primera revolución industrial, esto lo habrán estudiado en el colegio, se habla de una primera revolución industrial que tiene que ver con qué tipo de tecnología, con la máquina de vapor y las máquinas hidráulicas, con la cual se empieza a producir en grandes cantidades. Piensen que antes de esto no es que no había tecnologías, pero eran otro tipo de tecnologías y eran unas tecnologías que no permitían una producción a gran escala. Por primera vez en la humanidad, a partir de la primera revolución industrial, se empieza a producir más de lo que se necesita en un corto alcance, para mí, para mis vecinos, acá se empieza a producir a gran escala, en grandes cantidades, ¿sí? Por lo cual también se empiezan a desarrollar otros mecanismos, otras tecnologías blandas que tienen que ver con la comercialización, por ejemplo. Y va a implicar también la necesidad de transportes para trasladar esa, eh, esa producción, ¿sí? Que excedía la que una localidad en particular podía requerir. ¿Se entiende esto que digo? ¿Qué significa? Que no es solamente producir más tela, sino que después tengo que ver a quién le voy a vender, cómo va a ser esa estrategia de venta y cómo voy a trasladar ese producto, cómo voy a trasladar la materia prima y tal, ¿no? Entonces fíjense cómo esto implica una serie de cambios en la vida de las personas, pero también en las formas de organizarse para producir y comercializar la producción. Eh, en una segunda revolución industrial va a aparecer eh, la electricidad, ¿sí? Y todo lo que es la producción en masa, ¿a partir de qué cosa? A partir de la cadena de montaje, todo lo que es el Fordismo, ¿sí? Con una fuerte base en otro tipo de energía que es la eléctrica. Esto no quiere decir que lo anterior desaparece, quiere decir que hay hay una disrupción, hay un cambio fuerte que se da en la forma de producción a partir de esa nueva energía, de la expansión y del acceso a esas nuevas fuentes de energía. Eh, la tercera revolución industrial tiene que ver con la aparición de la informática, con todo lo que es con todo lo que va a traer la automatización, la transmisión de información en tiempo real sin importar las distancias. eh, y van a aparecer también estas como nuevas fuentes de poder y de generación de ingresos. ¿Por qué? Porque va a haber mucho, vamos a pasar, a diferencia de las dos etapas anteriores, donde el capital, ¿sí? Es eh, el capital, el dueño de la fábrica, una fábrica que está emplazada en un determinado espacio físico, vamos a pasar a otras formas de generación de ingresos, ¿sí? Que no requieren necesariamente grandes inversiones físicas en infraestructura, en edificios y tal. ¿Quiénes son los multimillonarios de hoy en día? Decimos que es el dueño de, no sé, de Toyota o son los dueños de las plataformas de comercialización, son los dueños de las empresas de software, ¿sí?
justamente donde el espacio físico no es necesariamente, no es el dueño, ni siquiera necesitan comprar ese espacio físico. Antes era el dueño de la tierra, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, el dueño de las herramientas de trabajo, eh, quien eh, generaba, digamos, la producción o quien gestionaba esa producción y quien era quien más ganaba con esto. Eh, a partir de la informática, cambia, ¿sí? Y de hecho, lo que se llama el tercer sector la venta de servicios es lo que más ingresos genera, todo lo que es la industria del conocimiento. Em, y la cuarta revolución industrial va a estar ligada a todo lo que es la digitalización, el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos y la robótica. Y en la quinta revolución industrial se va a hablar sobre todo de los cobots, ¿sí? Ahora vamos a llegar ahí. Algunos ya hablan de quinta revolución industrial, otros no, porque es más reciente. Y porque además no genera un cambio, es más como una continuidad o una profundización de la cuarta revolución industrial. Pasa que hay cuestiones vinculadas a los valores que aparecen en la quinta revolución industrial. Bueno, en esta gráfica que estoy mostrando ahora aparecen nuevamente esas revoluciones industriales y agregamos ahí la quinta revolución industrial, eh, donde aparecen cuestiones como la responsabilidad social empresarial. Ahora después voy a profundizar en eso. Un factor clave es la inteligencia artificial, que tampoco es que sea algo nuevo. Ya tiene muchas décadas la inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora está accesible a los usuarios, ¿sí? Y hay mucho más acceso a usar inteligencia artificial en realidad porque hay muchas inteligencias artificiales, no hay una sola. La que nosotros ahora está en boga, que el ChatGPT y otras similares, Gamma, BERT, etcétera, es porque tienen que ver con qué cosa, con lo que se llama la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Esa es a la que nosotros hoy en día estamos usando como usuarios comunes, como personas que sin necesidad de saber nada de programación pueden valerse de esa herramienta. Pero en realidad hay 4, 5, 6 tipos de inteligencias artificiales. Eh, entonces, una característica de esta cuarta revolución industrial es la fusión, ¿sí? La integración de tecnologías que dividen, perdón, al contrario no es que divide, sino es como que eh, difumina, dice acá, les quiero decir con otra palabra, eh, esfuma los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico, ¿sí? Es como que empieza a mezclarse esto, de hecho hablamos de bioingeniería, por ejemplo, ¿sí? Eh, la incorporación de chips en seres vivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, donde se combinan elementos de estos distintos campos, entre lo físico, lo digital y lo biológico. Esto va a llevar también a la modificación de los procesos productivos. Eh, la economía digital, por ejemplo, que va desde procesos virtuales de intermediación a través de aplicaciones y plataformas, como por ejemplo el e-commerce, todo lo que es Amazon, Mercado Libre, ejemplos concretos, eh, u otras plataformas, como las plataformas de entretenimientos, ¿sí? Eh, como también plataformas donde los propios usuarios suben contenidos, ¿sí? Los influencers, por ejemplo, todos ahora, a los niños le preguntaban qué querían ser, antes querían ser bomberos, ahora quieren ser influencers.
Eh, Está bien, ahí tiene otro sentido, pero hoy en día, quien quiere ser influencer, quiere ser ¿por qué cosa? ¿Por amor al arte? No, porque es una forma de generación de ingresos. Obviamente, no todos van a generar ingresos como generan, eh, bueno, ahora no me estoy acordando de ninguno de los nombres de los influencers, ¿cómo se llama este que hizo muchas, eh, Santi Maratea bueno, hay otros que no son por ahí tan famosos como él, pero que sí son famosos en determinados segmentos, ¿sí? De población. Eh, Esa segmentación también es producto o también es parte descriptiva de esta economía actual, ¿sí? De esta economía digital. ¿Por qué? Porque estas formas de comunicación permiten que cada influencer pueda tener su público, digamos, el público de Pampita no es el público de Duki, no es el público, ¿sí? Esa segmentación, ¿por qué se da? Se da justamente porque no trabajamos con una producción en serie, que es toda igual para todos. ¿Y eso por qué se puede hacer? Por la convergencia tecnológica, que permite adecuar que uno pueda a partir de la digitalización, producir contenidos distintos, ¿sí? Para diferentes segmentos y que eso sea rentable para las empresas. Fíjense cómo la televisión fue incorporando todos los sistemas de streaming y demás, generando contenidos diferenciados para plataformas de un mismo producto. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque disminuyó mucho el rating de la televisión abierta, pero también, y ese público se eh, trasladó a otro tipo de plataformas, a plataformas on demand, a plataformas como YouTube, donde le permite a su vez interactuar, ¿sí? O donde el público también pasa a ser productor de contenidos. Eh, por lo tanto, pero desde el punto de vista de la economía, eh, eso significa generación de ingresos, digamos, eh, tanto en términos de para quien produce, como para quien comercializa, como para un país que cobra impuestos. Entonces, eh, todo eso configura nuevas formas de economía, esta economía digital. Muy distinta a esta idea de la fábrica. Tengo una fábrica, compro insumos, produzco, vendo. Puedo tener una diferencia. También esta economía digital va a generar cambios, o generó cambios, también en la posibilidad de adecuar, ya no tener que hacer productos iguales para todo el mundo, sino poder hacer, eh, eh, utilizar, digamos, la inteligencia de negocios, utilizar la, la, los datos que obtiene de sus clientes para personalizar productos. Hoy cada vez también vemos mucho a través de plataformas y demás la personalización de productos. Y esto tiene que ver justamente con qué? Con la disponibilidad de información. O sea, la clave ahí está en dos cosas, la disponibilidad de información para tomar decisiones y adecuar productos, y la otra cuestión, y conocer a los clientes y poder eh, no necesitar tener en mi planta de producción a los expertos que manejen todo, sino que puedo ir contactando y pidiendo, contratando esos conocimientos no de manera estable. O sea, esto también tiene que ver con todos los cambios en las formas de contratación en el mundo del trabajo. Entonces, bueno, todo esto configura esta idea de Industrias 4.0. Y lo otro que tiene que ver con esto que les decía hoy de la aplicación de la fusión con mundos físicos y biológicos, tiene que ver, por ejemplo, con la aplicación de sensores, ¿sí? De naturaleza digital a todo lo que no es nativo digital. Eh,
Bueno, hoy les hablaba de bioingeniería, poniéndole, por ejemplo, un chip al cuerpo de personas o de animales. ¿En qué sentido? Bueno, porque hoy en día, sin necesidad de irse a ningún otro lugar, digamos, acá mismo hay sistemas donde a los diabéticos les ponen un chip que va tomando información de cómo está su nivel de azúcar y libera insulina a partir de cómo está. Tengo un amigo que tiene esto y acerca el celular al chip, entonces sabe, le pasa la medición de cuánto es su nivel de azúcar, para saber si está bien. En el caso de él no le libera automáticamente, solamente tiene la medición instantánea, ya no tiene que pincharse el dedo, pero si él ve que la tiene baja, va y se inyecta insulina. Pero también esto se hace con hormonas, esto se hace todo lo que es, hay también lo que se llaman organismos genéticamente modificados, que es la modificación genética de la cadena de ADN. Bueno, ahí aparece esta cuestión entre la fusión. ¿Se entiende esta idea de cómo se fusionan estos distintos mundos y estos distintos campos? Y en todo esto claramente aparece la cuestión del manejo de información, del manejo de conocimiento y de la informática, ¿sí? Se va a hablar aquí de sistemas ciberfísicos, ¿no? Entonces, esta digitalización industrial va a ser impulsada por la información digital, sintetizando un poco esto que estaba diciendo recién, las posibilidades de automatización, o sea, de automatizar muchas actividades que realizan los seres humanos, poder automatizarlas a través de robots. Esto no es nuevo, o sea, esto viene de hace muchos años, el uso de robots, y cada vez se va a estar expandiendo más, se va eh, como especializando más. Me fijo por las dudas. Bueno, aparentemente sí están escuchando. Bien, lo que también les decía recién, esta idea de fabricación inteligente cada vez más orientada al cliente, a los deseos de los clientes, ¿sí? Pero yo puedo orientar a los deseos de los clientes si lo tengo al cliente conectado, o sea, si tengo mecanismos de comunicación con ese cliente para saber qué prefiere, qué preferencias tiene en términos de consumo, eh, para ir adecuando la producción para para esos segmentos. Eh, estas industrias 4.0 van a ir incorporando componentes tecnológicos de los dominios digital y físico. Acá mencionamos algunos que son los que se mencionan también en el texto que ustedes tienen. Bueno, recién les hablaba de inteligencia artificial, Internet de las cosas. ¿Saben qué es Internet de las cosas? Más o menos. Hoy en día aparece mucho en la publicidad de electrodomésticos esta idea de Internet, estos ejemplos de Internet de las cosas que tiene que ver con conectar un, un, un lavarropas, por ejemplo, o imagínense que antes de que inicie que en vez de venir José, como vino hoy, a encender el aire acondicionado, 5 minutos antes de la clase, enciende el aire desde la oficina de Bedelía, ¿sí? Si estuviera conectado a internet este aire acondicionado, pero también podemos pensar en otro tipo hoy en día tenemos los edificios inteligentes, bueno, que tiene que ver con eso, con todos mecanismos de Internet de las cosas, digamos, el manejo de, no sé, la temperatura de un edificio
a partir eh, de un software y conectado a Internet, ¿no? Eh, eh, Son los ejemplos que se me están ocurriendo en este momento, pero podríamos pensarlo también en una empresa. eh, bueno, todo lo que es robótica para la automatización de procesos, eh, la impresión 3D que permite también eh, resolver problemas desde una producción de una pieza mecánica. Estoy pensando en cosas que hace, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería o nuestra propia facultad acá en el laboratorio de impresión 3D. Reproducir una pieza mecánica o algún tipo de pieza que eh, de una máquina que no se consigue o generar algún tipo de producto específico que permita resolver un problema, y lo que permite la impresión 3D es desde producir una pieza a producir una casa, digamos. O sea, la impresión 3D depende de los filamentos que uno utilice y de lo que quiera producir, es prácticamente ilimitado lo que uno puede llegar a hacer. Bueno, todo lo que son servicios en la nube, ciberseguridad, realidad virtual y aumentada, todo lo que es metaverso. Muchas de estas cuestiones se utilizan hoy en educación también, y todo lo que son automatización de procesos, ¿no? Generar, aprovechar al máximo, o estas industrias buscan aprovechar al máximo todo lo que sea automatizado. ¿Para qué? ¿Para qué quieren hacer eso? ¿Para qué automatizar procesos? ¿Para qué lo harían ustedes? Ujú. Bien, acá en el chat alguien dice, Octavio supongo que es, dice optimizar, ahorrar tiempo y aumentar la calidad. Para eso automatizaríamos para no tener que contratar tanta mano de obra. Sí, exactamente es eso. Vos lo dijiste también hoy al principio, también podríamos quizás evitar algunos errores, ¿sí? eh, Evitar riesgos para las personas cuando son actividades. Esto tiene que ver, esto de los riesgos tiene que ver con las industrias, esto que les decía yo de que las industrias 5.0 en realidad es como si agregaran algunos elementos a la 4.0, como una visión más humana, ¿sí? Por, eh, y esto tiene que ver con la colaboración entre máquinas y seres humanos, ¿sí? Donde se busca poner al ser humano, la máquina al servicio del ser humano. Eh, pero tiene que ver, ahora uno dice, para no contratar tanta mano de obra, para evitar errores, ¿y qué hacemos con las personas que hacían ese trabajo? ¿Qué significa? Esto que vos dijiste al principio me parece que es como lo ideal, es decir, automatizar ciertas tareas, digo, llevémoslo a un plano doméstico si quieren, un robot que limpia la casa. Perfecto, porque yo me ocupo de pensar o de descansar o de generar cosas que las genera un ser humano y no una máquina. Está buenísimo. Ahora, esto significa que hay una persona que va a quedar sin trabajo si uno contrata a una persona para hacer ese trabajo doméstico, ¿no? Entonces, bueno, ¿y esa persona de qué va a vivir? Entonces ahí se genera toda una cuestión que tiene que ver justamente con eh, acá alguien está dando un ejemplo, ahora vamos a retomar eso. Entonces, eh, el planteo es que eh, esto tiene que ver también con sociedad de la información, que es el tema que vimos en la primera unidad, que tiene que ver con que cada vez en el trabajo
se exige y se valora más el conocimiento especializado que un conocimiento genérico, ¿sí? Para lo cual necesitamos universidades y que la gente acceda a la universidad, digo, de paso, en el contexto actual. Entonces, eh, con eso tiene que ver esta idea de la automatización. Van a desaparecer muchos puestos de trabajo, esto es algo también que todo el tiempo se habla, seguramente lo pueden escuchar mucho en las charlas TED, pero esto también se habla en los espacios internacionales hace ya muchísimos años, que tiene que ver con que las universidades hoy en día, ya digo, hoy en día digo, hace 25 años atrás, ya no sabemos para qué puestos de trabajo formamos, porque es muy posible que los puestos de trabajo que hoy existen ya no existan cuando ustedes se reciban. Por eso es tan importante, otra cosa que hablamos también en la unidad anterior, que es el aprender a aprender. Que ustedes tengan la capacidad de aprender, saber cómo se aprende un lenguaje, para que puedan aprender cualquier lenguaje, que puedan entender cómo funcionan, cómo analizar organizaciones, no para analizar un tipo de organización en particular, ¿sí? Sino generar estas estructuras que les permitan a ustedes justamente poder insertarse en lugares de trabajo que aún hoy no existen, pero lo que va a ser importante es ese bagaje de cómo se aprende. Tiene que ver con una metodología de aprendizaje y una estructura de pensamiento. Por ejemplo, todo esto que nosotros planteamos durante este cuatrimestre cuando hablamos de pensamiento complejo y no de un pensamiento lineal. ¿Me siguen hasta acá o no? Entonces, eso tiene que ver con formarse para lo que venga, porque no sabemos qué viene. Formarse para ambientes altamente inciertos, que es algo que también está en el texto que ustedes tienen para leer sobre este tema, ¿sí? ¿Querías opinar algo? Una cosa es la agencia de viajes y otra cosa es el licenciado en turismo. O sea, una cosa es la carrera universitaria y lo que te provee esa carrera en términos de conocimiento, que no es a vender pasajes, justamente, digamos. O sea, eso sería una cuestión como más operativa, que la ven, pero, pero no es lo central de un licenciado en turismo. ¿Está? Que ve cuestiones de patrimonio, cuestiones de comunicación, cuestiones de geografía, cuestiones, ¿se entiende? El asesoramiento que te pueden brindar es más amplio que tener una agencia de turismo. Eh, lo que sí ha ido variando es ese concepto de agencia. ¿Por qué? Porque muchos hoy, ¿cómo compramos los pasajes o compramos un paquete? A través de plataformas. De nuevo volvemos a esto que decíamos hoy, ¿no? Estas formas de economía eh, basadas justamente en la digitalización. Entonces, compras en Despegar, en Almundo, pero también tienen oficinas físicas, porque aún hoy en día muchas personas prefieren, todavía no se dio ese cambio de que todo el mundo va a comprar por plataforma, pero sí, es cierto, son empresas o tipos de negocios, modelos de negocios que han ido variando, ¿sí? Que están variando, eh, y no sería raro que desaparecieran. Como, no sé, antes teníamos los lugares donde revelaban los rollos de fotos y hoy ya no hay. De hecho, hoy entras a YouTube y te dice que si vos tenés un rollo que te quedó de no sé qué, que lo podés resolver siguiendo determinadas pautas. Entonces, o si te quedaron los negativos, ¿qué podés hacer? Y lo haces creo que con un teléfono y tal, te permite hacerlo. Pero es cierto, hay puestos de trabajo que van a desaparecer eh, y otros nuevos que van a aparecer. Entonces, el planteo es, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la universidad hasta que aparezca lo nuevo y sepamos qué enseñar? ¿O
respondemos a lo que hay hoy, digamos, pero centrándonos y insistiendo en esto de que lo que hay que aprender es también una forma de aprender, ¿no? Eh, Alguien hablaba acá de una industria de carpintería, si se implementa una máquina que corta medida o una máquina que corrige imperfecciones en la madera, exactamente. Tiene que ver con automatizar aquello, en el caso de una carpintería o de, no sé, de una textil o otras, incluso reduciendo riesgos y peligros para las personas, que sería la idea que, y eso es un poco, como les decía recién, que pone el foco en las personas, lo de la industria 5.0. Ahí entonces se habla de los cobots, que son robots que colaboran con las personas, eh, em, energías limpias, poner el foco en la utilización de energías limpias que no afecten el, el entorno, que no afecten o que afecten lo mínimo posible el ambiente. eh, la responsabilidad social, que es algo de lo que ya hablamos en la unidad 1, la producción personalizada, o sea, orientada a estos pequeños segmentos que decíamos para que resuelva el problema de una persona o de un conjunto de personas o de un perfil de personas. eh, el control en tiempo real que se permite justamente a partir del uso de Internet, eh, de los sistemas de producción y la toma de decisiones en tiempo real. Porque puedo tomar decisión en tiempo real porque puedo disponer de información y eso permite que rápidamente pueda generar un bucle simple o doble, digamos, a partir de contar con información para reorientar procesos, por ejemplo. ¿Me siguen hasta acá? Esto, eh, a partir de la pandemia, justamente se empezó a hablar fuertemente de Industria 5.0, por eso se habla de 2021, es algo muy próximo que está sucediendo en todo caso, y que tiene como pilares, como bases, esto que les decía recién, la sostenibilidad en reducir la huella de carbono, la circularidad. Hoy se habla mucho de la industria circular, por ejemplo, en torno a todo lo que es la industria textil, ¿sí? Esta idea de comprar ropa usada, de circular la ropa y tal, por ejemplo, tiene que ver con eso. El protagonismo de la persona, centrar la producción en las personas, em, tanto eh, por ejemplo, en ese caso relacionado al tema de la protección de datos de las personas, eh, y la resiliencia que tiene que ver con la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles, a situaciones que pueden afectar el ambiente, afectar a las personas y bueno, cómo revertir esas situaciones y generar y partir de eso para resolver esos problemas y, y plantear alternativas, eh, insisto de nuevo, centrados en el ser humano, en la dignidad de las personas, en los derechos de las personas, eh, el derecho a la privacidad, digamos. No plantear que el avance de las tecnologías da lugar al vale todo, ¿sí? Eso es un poco la cuestión también. Algunos cambios que se dan a partir de la cuarta revolución industrial. Esto tienen que ver, vamos a encontrar impacto en las empresas, impacto en los gobiernos, impacto en las personas. Eh, Bastante estuve hablando recién de las cuestiones de las empresas. En términos de los gobiernos podemos hablar de lo que tiene que ver con
la posibilidad que otorgan las plataformas de permitir la interacción entre ciudadanos y gobierno. También va a aparecer algo que tiene sus pros y sus contras, que son, por ejemplo, las cámaras de seguridad, que cada vez se expanden más, que tiene que ver con esto, poder saber cuando en un lugar se está cometiendo un delito o una cosa por el estilo, pero también hay un control sobre la vida de las personas que puede significar, vos sos opositor, entonces te identificamos con las cámaras y te castigamos por ser opositor, por ejemplo. Entonces, o la vida, que cuando esas cámaras pudieran ser utilizadas eh, en contra de la intimidad de una persona, ¿no? Eh, la descentralización de información, o sea, está algo positivo es poder contar con información y también conllevar esto a lo que se llama la transparencia del gobierno, de las acciones de gobierno, transparentando el manejo de los fondos, por ejemplo. Bueno, no sé si vieron que la UNE tiene un portal de transparencia, eh, pero la idea es que cada vez más los gobiernos tengan, den cuenta de... Sí, sí, la UNE tiene un portal de transparencia donde se transparentan el manejo de los fondos. Si ves las redes sociales de la UNE, me acordé porque lo publicaron hace unos días nada más. Publicaron en redes diciendo, nosotros tenemos un portal de transparencia porque tanto se habla de que las cuentas no son transparentes. eh, eh, bueno, hay un portal de transparencia. Pueden entrar a mirar. Por eso me acordé recién, digamos, no, no era que lo había preparado, recién me acordé. Bueno, las cuestiones de seguridad nacional, los conflictos internacionales, piensen, bueno, todo lo que está pasando en Medio Oriente y todo lo que pasa con Ucrania, por ejemplo, eh, digo, todo esto funciona a favor y en contra, o sea, no es que esto es bueno en sí mismo o malo en sí mismo. Tenemos que ver esas paradojas, ¿no? Fíjense ataques que estuvieron habiendo ahora en estos últimos meses o en este último mes entre eh, Israel y Palestina, ¿no? Eh, utilizando tecnologías. Por un lado utilizando drones y por otro lado, fíjense que hubo todo un ataque utilizando los aparatitos estos que son súper básicos, que usan los médicos, eh, que los hicieron explotar. Generaron un montón de daño también con eso, que eso lo hicieron desde Palestina para con Israel. Entonces, digamos, no lo estoy planteando, digo, cómo estas cosas también, o sea, sirven para protegernos y también sirven para atacar. O bueno, armas autónomas, armas biológicas, ¿no? Bueno, y el impacto en las personas, también cuestiones que estuvimos hablando, cuestiones vinculadas a la identidad, a la privacidad, al consumo, las posibilidades de consumo que tenemos de consumir cosas, por ejemplo, de otros países o de otras culturas. Eh, cuestiones vinculadas a la propiedad. Hoy en día una discusión es la propiedad, de quién es la propiedad intelectual de lo que se produce con inteligencia artificial, ¿no? Hay también dimensiones éticas que se juegan acá con la inteligencia artificial. Eh, hay sesgos que se instalan eh, y que generan determinadas lecturas de datos eh, que muchas veces, esto está probado, está escrito, cuestiones que han pasado en Estados Unidos con el uso de las cámaras y la identificación de delitos y de cómo se sesga, por ejemplo, la población negra como la población delincuente, digamos, utilizando inteligencia artificial. Cuestiones que después tuvieron que ser revisadas, ¿no? Insisto, esto está estudiado y escrito, no es algo nuevo, y que esto llevó a que después se hicieran determinados cambios, ¿sí? Dieron lugares a juicios y tal.
bueno, todos los cambios en el uso del tiempo libre, con las redes, de la educación, la comunicación, la construcción de vínculos a partir de las redes. Justamente hace unos días veía estas cosas que publican en redes que son entretenidas y mostraban cómo hasta hace, no sé, 20 años, no me acuerdo si, no más, tomaban como 50 años, cómo alguien conocía a su pareja, iban poniendo, igual para mí era un poco cuestionable algunos rangos, pero bueno, eh, cómo conocía, y bueno, a través de los amigos, a través de la familia, en el lugar de trabajo, no sé qué, vieron que va mostrando con las barritas cómo va avanzando el tiempo con un gráfico de barras. Y después, ¿qué quedaba primero? A través de las redes, ¿no? Y a través de la familia, los amigos, quedaba abajo, ¿no? O más abajo, y en el trabajo más abajo todavía. Eh, Digo, no sé qué tan fiable era eso. Era lindo de ver, era entretenido, pero no sé qué tan fiables son las fuentes y demás, no lo decía ahí, ¿no? Eh, bueno, acá esto les voy a dejar nomás en la presentación, cómo estos temas de los que estuvimos hablando recién se relacionan con los temas que estuvimos viendo en la materia. Organizaciones inteligentes, responsabilidad social empresarial, perfiles y competencias informáticas, gestión del conocimiento, consecuencias de la expansión de las tecnologías, gobiernos de ti. Bueno, todos estos temas fuimos viendo en la materia y se relacionan con todo esto que estamos hablando ahora de Industrias 4 y 5.0, ¿sí? Esto, bueno, no es necesario que diga. ¿Qué hay que saber frente a esto? ¿Qué tiene que saber un profesional entonces? Tener conocimientos cognitivos generales que permitan la flexibilidad y la adaptabilidad, esto del aprender a aprender que les decía recién, conocimientos específicos vinculados a nuevas tecnologías y habilidades socioemocionales. Fíjense que estas cuestiones tienen que ver, esto se relaciona con lo que dijeron las dos personas que entrevistamos para el análisis de organizaciones, ¿o no? Respecto de estar siempre aprendiendo, de aprender, eh, de tener la capacidad de, esto que les decía el licenciado Bosco, por ejemplo, ¿no? De, eh, de poder ir aprendiendo y desarrollando otros lenguajes, ¿sí? De qué era lo que por qué elegía a un profesional, a un licenciado o un ingeniero en sistemas y no un idóneo, ¿por qué? Porque le daba una estructura de pensamiento, una organización del pensamiento que un idóneo podía o no tener. Él decía, puede ser que lo tenga, pero si viene de la universidad, sé que hay una base con la que ya cuento, tengo más posibilidades de que le vaya bien. Pero también hablaron muchísimo de habilidades blandas, comunicación, adaptabilidad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, liderazgo, innovación, capacidad de solucionar problemas, ¿sí? Esta capacidad de tratar con la incertidumbre, con lo desconocido. Bueno, esas son las habilidades que hoy en día se requieren y otras habilidades duras que tienen que ver con esto de las tecnologías que decía recién, inteligencia artificial, análisis y ciencia de datos, aprendizaje automático, marketing digital, arquitectura de computadora. Él hablaba mucho de ingenieros del software, ¿sí? En, eh, de ingeniería del software, eh, que son cosas que también van a aprender en esta carrera. Entonces, tiene que ver con eso, con esos aprendizajes. Eh, Porque una de las cosas que plantean también las lecturas vinculadas a estos temas es que esas habilidades blandas no son automatizables. Cortar la tela, la madera, estas cosas que decían hoy, ¿no? Eh, Hay acciones físicas que son automatizables, pero las habilidades blandas no son fácilmente automatizables. Por lo tanto, son propias de los seres humanos. ¿Está?
Bueno, acá va lo mismo. Y esto que está sacado del Foro Económico Mundial, nada más que como una cuestión gráfica, lo ponía ahí, como las 10 habilidades laborales del futuro, ¿no? Esto del pensamiento analítico, el aprendizaje activo, liderazgo, creatividad, pensamiento crítico, capacidad de resolución, de resolver problemas complejos, ¿sí? Eh, bueno, diseño y programación de tecnologías, esto lo, lo que se plantea como lo que hay que saber, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes están estudiando y un poco por qué nosotros insistimos en muchas de estas cuestiones, fuimos insistiendo a lo largo de toda la materia, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, ese primer tema, digamos, como vieron, retomaba mucho de lo que ya vimos y es como que lo ubica en otro lugar, pero no son temas eh, como absolutamente nuevos. Y acá también nos va a pasar un poco eso. Es como que empezamos, es como ordenar cosas que fuimos viendo a lo largo de la asignatura y les vamos dando denominaciones, como lo vamos conceptualizando, ¿no? Eh, y ahí nos metemos en otro tema, este tema en particular a mí me gusta mucho, y que tiene que ver con la cultura de la organización. ¿Qué saben ustedes de la cultura? Ya hablamos de esto, ¿con qué relacionamos la cultura organizacional? ¿Qué decíamos de la cultura en las organizaciones inteligentes? ¿Que era importante la cultura de la organización? ¿Con qué asocian la idea de cultura? ¿Con valores, con creencias? ¿Y eso qué tiene que ver con una empresa? Uno dice, bueno, ¿y en qué le modifica a una empresa los valores y las creencias que puedan tener? Igual no es solo de las empresas, digo, es de cualquier tipo de organización. Lo estoy poniendo ahí a propósito. ¿Influye en lo que realicen en sus espacios? Algo que quieren transmitir a quiénes, al entorno, al- a los miembros de la organización, a los clientes. Eh, bien, tiene que ver con eso, eh, tiene que ver con eso, y vamos a profundizar un poquito más en eso que ustedes están diciendo. A ver, vamos a ir ahora sí a la... Ahí está, ¿no? Es un conjunto de valores, tradiciones, políticas, supuestos. Supuestos son hipótesis, ¿no? O imágenes mentales que tenemos de algo. Comportamientos, creencias, que algunos pueden ser tácitos, otros pueden ser explícitos, pueden materializarse. eh, Muchas veces se materializan en símbolos o en mitos o en rituales.
Eh, y todo eso lo que le otorga a los miembros de la organización es el marco de acción. ¿Qué quiere decir eso? Le indica a los miembros de una organización qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esto no es solo en el marco de una organización. La cultura es lo que a todos los seres, primero, la tenemos todos los seres humanos. Segundo, la cultura es algo adquirido, no es algo innato, no es algo genético. La cultura se aprende desde el momento en que nacemos. Desde el momento en que nacemos, quienes nos rodean, en principio nuestra familia, es quien nos va a ir marcando qué sí y qué no, ¿sí? Qué es admitido y qué no. Y en las organizaciones hay no solamente qué sí y qué no, sino también el cómo se hace algo. Y también las organizaciones marcan esto. Hay organizaciones que definen incluso hasta su vestimenta, a veces tiene que ver con una cuestión de imagen y de ciertos valores que se quieren dar, y otras veces esa vestimenta tiene que ver con pautas de seguridad. Digo, en una empresa, cuando uno ve, aunque no haya ido nunca, pero uno mira una película y bueno, si entran en un edificio en construcción, usan un casco, pero no porque el casco sea divertido, sino porque tiene cualquier cosa que pudiera desprenderse, protege la cabeza de esa persona, por eso es una obligación de higiene y seguridad utilizar esos elementos de seguridad, ¿no? O las botas, o no sé, en un laboratorio utilizar algunos elementos de protección, o si uno está, me acuerdo cuando yo trabajé muchos años con población campesina y una de las cosas que enseñábamos era manipulación de alimentos. Pero obviamente manipulación de alimentos a personas pobres, o sea, personas que tienen pocos recursos. Pero bueno, entre otras cosas le decíamos, bueno, no tenés un delantal, te lo podés fabricar usando, que no sé, sábanas viejas de usar, bueno, pero entonces no importa que se me ensucie la ropa. Entonces le decíamos, no, no es porque se te ensucia a vos la ropa, sino que es un elemento de higiene que vos no estés usando tu ropa que tiene tierra, digamos, porque nada, porque está en el campo, a ponerte algo que protege el alimento que estás produciendo. Entonces, ¿cómo con elementos básicos podías asegurar la calidad y la sanidad del alimento que estabas preparando? Entonces, lo mismo podemos pensar en, no sé, en un laboratorio, en una fábrica, o también que hace, no sé, si trabajo con agroquímicos, la protección de las personas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay elementos que van a hacer a a esa identidad también de las personas. Si vamos al banco, en general, ¿cómo están vestidas las personas? Los varones están con traje, con corbata, las chicas tienen un uniforme, ¿sí? Pero no es porque van a ser más eficientes porque tienen traje y corbata. No es que si no se pone el traje y corbata son ladrones y si tienen... No, pues, ladrones de todos los gustos, digamos. Pero ¿qué pasa? Tiene que ver con la imagen que se quiere dar. Y esto tiene relación también con la cultura, con esos valores que se quieren mostrar y también con la comunicación, que después vamos a ver qué quiere decir esta idea de imagen. Entonces, esto también en las facultades pasa lo mismo, o sea, un estudiante de comunicación o de turismo se va a vestir más parecido a cómo se visten los estudiantes de sistemas, uno podría confundirlo, pero no en general, si uno va a la facultad de artes, van a ver que todos tienen los pelos de colores. Acá también hay, no es que acá no hay. ¿Dónde los vamos a encontrar? En biología. Ahí aparecen en general algunos así, ¿no? Con el pelo, con rastas, con esto. Los vamos a encontrar seguramente. Pero ¿qué tiene que ver con que sepa más, sepa menos? No, no. Son cuestiones culturales que hacen a la pertenencia a determinados grupos. Eh, y sin embargo nos vamos a derecho y ahí todos, ¿no? En la Facultad de Derecho, bueno, todos formales, con la corbata, la camisita o la remera polo, todos siempre muy formales, las chicas, los varones, ¿por qué? Porque esa es la cultura. Si vamos a medicina o odontología,
por cuestiones de seguridad y demás, usan otro tipo o incluso acá mismo, en la Facultad de Ciencias Exactas, que tenemos la carrera de bioquímica, a los bioquímicos los vemos, los identificamos rápidamente porque andan con ambos, de laboratorio. Entonces, todo es, toda la cuestión de eso sería como una cultura explícita, ¿no? Esta cosa del uniforme, eso es algo que puedo ver. Eh, pero también va a plantear, estas culturas van a plantear qué cosas se pueden hacer y qué no, qué cosas se pueden decir y qué no. Hay cosas que yo no voy a decir o no voy a, no está bien visto que uno lo plantee, por ejemplo, no sé, en el ámbito de la facultad, y son cosas que sí las puedo hacer o decir si voy a la cancha de fútbol. En la cancha de fútbol sería ridículo escuchar a alguien hablando como estoy hablando yo en este momento, porque, ¿no? ¿Y eso quién me marca? ¿Dónde está? Es la cultura, ¿sí? Es la cultura de las organizaciones. Eh, También es cultural la distribución de géneros, por ejemplo, ¿no? Esta idea de qué cosas dice, las chicas no dicen tal cosa. ¿Dónde está dicho que las chicas no dicen tal cosa? Hoy en día todo esto fue mutando, hoy las chicas juegan está aceptado que siempre jugaron al fútbol, pero digamos, hoy está aceptado que las chicas juegan al fútbol, y de hecho, bueno, hay campeonatos a nivel mundial. Entonces, otra definición de cultura organizacional es un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma de interacción y de relaciones típicas de determinada organización. Cada organización es un sistema complejo y humano con características propias, con su propia cultura y con un sistema de valores. Y esto pero este sistema de valores, estas normas que tiene, estas formas de actuar, esta visión que tiene una organización, no es estática, sino que va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Esto podemos relacionar con dos temas que nosotros también vimos y que están muy asociados a organizaciones inteligentes, que es la visión organizacional. Porque esa visión de cómo quiere ser la organización es lo que también va a determinar el marco de actuación. Que no me acuerdo si esto venía después, espérenme. Las organizaciones inteligentes requieren de culturas sólidas, de culturas fuertes. Las organizaciones tradicionales tienen culturas fuertes, pero fuertemente relacionadas a las normas, a lo que las normas dicen que se puede hacer y que no se puede hacer. En cambio, las organizaciones inteligentes tienen una cultura más flexible en términos de cambios, son culturas que promueven, que admiten, que valoran, ¿sí? Donde está bien visto el cambio, donde está bien visto que uno proponga cosas, ¿sí? Eh, pero que va a plantear eh, donde las personas no van a estar tan sujetas a normas estrictas, sino a ideas, a valores. Por ejemplo, la calidad. Entonces, una organización burocrática, en una organización tradicional, esa calidad va a estar asegurada en cierta medida en el cumplimiento de las normas. Si haces las cosas así, 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 la calidad está asegurada, por lo tanto, vamos a cumplir con esa pauta, con esa norma de producción. En las organizaciones inteligentes, como la idea además es que uno pueda adecuar su producción, adecuar su servicio a los clientes y demás, no vamos a plantear que las cosas se hacen sí o sí de una determinada manera, sino que lo importante es que sea eficiente, que tenga un nivel de calidad, pero que puede ser producido de distintas maneras. Lo que está claro es que tiene que ser bueno. ¿Se entiende lo que estoy explicando? O sea, la pauta de producción, eh, esa norma de operación es la calidad. ¿Cómo logra esa calidad? Puede ser a través de distintos caminos. En una organización tradicional es de una sola forma. ¿Se entiende la diferencia?
Esta cultura organizacional se va a se genera a partir de la interacción, a partir de las conversaciones, a partir de la comunicación. Sin comunicación no hay cultura y tampoco hay organización. Toda organización tiene una cultura, toda organización tiene una cultura. No hay, puede ser una cultura más rica, con más elementos o con menos elementos, pero sí o sí la tiene. Es un fenómeno que lo podemos ver a través, ver evidencias de esa cultura de distintas maneras, e incluso algunos, como les decía hoy, pueden ser tangibles, y se evidencia en las prácticas cotidianas de la organización. Podemos encontrar elementos visibles, explícitos, como pueden ser ritos y ceremoniales, por ejemplo, levantar la bandera en una escuela, o puede ser que todos los días se comparte un horario de desayuno algo que comentaba Bosco, por ejemplo, en la entrevista, que decía, bueno, no tenemos un lugar de desayuno o de juntada, además no hay ese espacio físico, pero hacemos una reunión en Oruga, que es un espacio de coworking. Hacemos un evento ahí donde nos reunimos todos y conversamos sobre tales temas y tal. Ese ritual, eso es un ritual, o sea, el ritual no es, eh, el ritual tiene que ver con como conductas o comportamientos que se reiteran en el tiempo y que de algún modo rompen eh, como esa cotidianidad, o sea, son algo cotidiano, pero a la vez rompen con ese momento de trabajo, digamos, ¿no? Eh, o podríamos decir, bueno, festejar los cumpleaños del mes o juntarse a jugar al fútbol. Entonces hay rituales que son propios del espacio laboral, pero también hay rituales de las organizaciones que están por fuera, no sé, la fiesta de fin de año. Por eso ahí aparecen símbolos, eventos, como esta fiesta de fin de año, por ejemplo. Los símbolos pueden ser, no sé, el pin de la organización, el logo, o en una cuestión religiosa podríamos pensar en una cruz o en algún tipo de símbolo religioso, de acuerdo al tipo de práctica. Entonces, hay símbolos, pero también eh, formas de comunicación, ¿sí? Sistemas de comunicación, perdón. También vamos a tener elementos visibles implícitos, ¿sí? Costumbres, comportamientos, estándares de actuación, estilos de dirección, ¿sí? Hay organizaciones que tienen estilos, no sé, el estilo de dirección de un ejército o de un hospital no es lo mismo que el estilo de dirección que va a tener Google o Global. Prácticas de gestión más o menos participativas, por ejemplo, son visibles, pero no están materializadas, porque donde las vemos es en el comportamiento de las personas. Esta idea de los héroes y los villanos, por ejemplo, también, ¿no? Eh, Valorar determinado tipo de comportamiento de las personas y al contrario, castigar otros, ¿no? O también esto de encontrar siempre tratando del chivo expiatorio, por ejemplo, dentro de esa organización. Siempre encontrar a alguien a quien echarle la culpa de las cosas que salen mal, por ejemplo, ¿no? Bien. Eh, y también hay elementos subyacentes, como por ejemplo las historias, los valores, las creencias. Eh, Muchas veces hay eh, creencias, si esto, no sé, digo, por llevarlo a otro plano, en el teatro, determinados colores que no se usan, determinadas palabras que no se usan, por ejemplo, en la televisión. Lo mismo podemos pensar en otro tipo de organización, cierto tipo de cosas que no se hacen porque hay una historia que dice que una vez pasó no sé qué cosa, ¿sí? Entonces, esos son elementos subyacentes, son estas cosas que están como guardadas, pero que a la vez siguen operando sobre el comportamiento de las personas.
Bueno, y esto va a llevar a tipologías de cultura organizacional, o sea, que podemos después ir identificando dentro de las organizaciones, que tienen que ver con formas de gestionar, que tiene que ver con esta cultura de gestión, o sea, cómo gestiona esta organización, eh, cómo toma decisiones, qué valores establecen para la realización de los trabajos, se valora la colaboración o la competencia. McDonald's, por ejemplo, es una organización que valora la competencia entre sus miembros, el individualismo entre sus miembros, más que la colaboración. Digo como para dar así algún ejemplo, que incluso esto lo van a ver van a ver algunos videos cuando les habilite la pestaña, que será después de la clase. Cultura de servicio para con los usuarios, estar disponible para los usuarios, para los clientes o no. La cultura de liderazgo, cómo se gestionan los equipos, cómo se guían a los equipos, que eh, se guía a través o se actúa a través del castigo y la sanción o a través de la promoción, el alentar, la motivación, ¿no? Algunos ejemplos de valores organizacionales: la calidad y la productividad, el cumplimiento, la confianza, la racionalidad, la motivación, la creatividad, la disciplina, eh, eh, disciplina entendida o relacionada a la organización, ¿sí? A organizar, a ser ordenados, por ejemplo. Hacer las tareas de una determinada manera, la innovación. Bueno, ¿por qué ponemos esta lista de valores organizacionales? Para que los guíe a ustedes, porque una de las cosas que van a tener que definir en la segunda parte del práctico es cuáles son los valores que ustedes identifican en la organización. Pues a veces están expuestos en las páginas web de las empresas. Por ejemplo, en un banco, ¿qué valor va a ser importante de los que vemos acá? Si ustedes tuvieran que elegir un banco, la confianza es clave. Si no, ni loco pongo ahí mi plata. ¿Sí o no? También otros podemos ver. La confianza, digamos, sería clave. Podemos pensar en otros también. ¿Se les ocurre otro que podamos pensar acá, que podamos identificar? El cumplimiento. También podríamos pensar en la innovación. Quizás no en primer lugar, porque uno puede ser muy innovador, pero si no me da confianza, no. No. Entonces, de acuerdo al tipo de organización, a la forma de gestión que establecen y demás, van a definir también, bueno, la calidad también puede ser un valor ahí. Entonces digo, van a aparecer esos valores y esos valores son los que en cierta medida van a establecer el campo de acción de la organización. ¿Qué sí, qué no? ¿Qué negocio aceptaría, por ejemplo, ante un nuevo negocio, si aceptarían o no desarrollar no sé, una nueva línea de acción, una nueva línea de negocios dentro de una organización? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, esto es otro ejemplo nada más de valores organizacionales. Esto lo tomé de una empresa que está ahí mencionada como, porque muchas veces aparece esto en las páginas web de las empresas, ¿no? Compromiso, profesionalismo, integridad, pero era nada más que para darle ejemplo. La idea es que ustedes lo tomen después miran el chiste, de la organización, no solamente de lo que puede aparecer, por ejemplo, en una página web, sino también del discurso, de lo que dicen y del trabajo que realizan. Eh,
Bueno, como hoy les decía, la cultura organizacional es algo que se aprende y se aprende desde el momento en que uno ingresa a una organización. Hay organizaciones que tienen planes de inducción, se llama, o programas de inducción. ¿Qué quiere decir? Hacen un proceso para que las personas aprendan cuáles son esos valores de la organización y cuáles son las normas de comportamiento aceptadas en la organización, cómo se realizan las tareas, cómo se comunican y tal. A veces ponen a un tutor, a alguien que acompañe ese proceso de inducción de alguien. Em, a veces lo hacen a través de un curso cuando son empresas grandes. Eh, pero ¿qué pasa si un miembro de la organización no está de acuerdo con los valores, no comparte esos valores de la organización? Eh, por un lado, puede expresar su objeción o su oposición a eso, y esto le puede significar desde un malestar dentro de la organización o que se los deje, por ejemplo, la segregación, ¿no? Que los dejen de lado, o podría significar incluso la expulsión de la organización, depende de qué signifique eso. eh, o podría adoptar esa persona una postura hipócrita, una postura fingida. ¿Por qué? Porque necesita el trabajo y por ende se queda, eh, este, o de una doble moral dentro de esa organización, mientras permanezca ahí, ¿no? Como les decía hoy, esta cultura, la cultura organizacional va cambiando, las organizaciones inteligentes están más abiertas al cambio, en las tradicionales no. Ese cambio es más lento, eh, pero siempre se da la fuerza, la tensión entre la conservación y el cambio. Eh, lo tradicional, las normas, se denominan lo instituido dentro de la organización, o sea, lo que ya está dentro de la organización y que tiende a conservarse, y lo instituyente es lo que tiene que ver con la innovación. En las organizaciones inteligentes, ¿qué va a prevalecer? Lo instituyente. En las organizaciones tradicionales va a prevalecer lo instituido, la conservación. ¿Qué cosas pueden hacer? Ya falta poquitito. ¿Qué cosas pueden hacer que una organización cambie? Por ejemplo, cambios en el personal, o sea, que se incorporen nuevas personas, cambios en la dirección, la incorporación de nuevas tecnologías, que la organización se traslade a otro espacio físico. El espacio físico es un elemento de poder también. Cambios en el entorno, ¿sí? Que, por ejemplo, cambien leyes, cambien, cambie el gobierno, ¿sí? Entonces, pueden haber cambios en las tecnologías, uno puede decir en la incorporación, las tecnologías visto desde la propia organización que adopta una determinada tecnología, pero también podría ser cambios en la tecnología a nivel de entorno. Por ejemplo, esto que está pasando ahora con la incorporación de la inteligencia artificial o con el uso más expandido o más intensivo de la inteligencia artificial para resolver situaciones cotidianas, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto va a ir trayendo cambios, pueden generar cambios a nivel de la cultura o la organización, que en algunos casos puede implicar la adaptación o la evolución, y en otros casos una resistencia, generar resistencia al cambio dentro de esa organización. Bueno, ese es otro meme que después pueden mirar. Esto es algo que pasa mucho, ¿no? ¿Quién quiere el cambio? Todos quieren el cambio. ¿Quién quiere cambiar? Nadie quiere cambiar. Digo, pocos quieren cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio es incómodo. Las normas facilitan la vida. ¿En qué sentido? Nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Entonces no pensamos, hacemos. La innovación implica salir de esa zona de confort y pensar otras soluciones a las cosas.
Hay algunas causas asociadas al cambio, a los cambios organizacionales, a la resistencia al cambio, perdón, que tienen que ver con el miedo a lo desconocido, la falta de información, el miedo al fracaso, factores históricos, o sea, historia, algo que pasó la vez pasada cuando cambiamos, entonces ahora ya no queremos cambiar. Amenazas al poder que tengo, o sea, si la cosa cambia, ¿voy a seguir teniendo el mismo poder? Eh, el aumento de las responsabilidades laborales. Ah, ¿y esto me va a significar más responsabilidad? ¿Esto me va a significar más trabajo? ¿Sí? Bien, digo, no me voy a detener en cada una porque son un montón, pero la idea es como mostrar también esto, qué cosa genera la resistencia al cambio. Y algo que es fundamental, fundamental en cualquier organización es comunicar el cambio. O sea, que cuando se van a realizar cambios dentro de una organización, informar qué cambios se van a hacer, cómo se va a implementar el cambio, qué pasos se van a dar, qué consecuencias va a traer ese cambio, porque en la medida en que nosotros ofrecemos información, se reduce la incertidumbre y podemos lograr mayores posibilidades de adopción de ese cambio y a la vez reducir esa resistencia al cambio que recién manifestaba y que puede hacer que fracase algún cambio que queremos hacer. Entonces, no solamente hay que diseñar el cambio, decir, bueno, vamos a incorporar tecnología o vamos a incorporar este software, esto, bueno, vamos a capacitar a las personas, bueno, pero comunicar ese cambio, bueno, este cambio va a significar tal cosa. Eh, bueno, esto es lo que explicaba recién. Hasta acá me siguen, ¿sí? Un par de cositas más. Como ven ustedes, con lo que decíamos recién, la comunicación es clave cuando hablamos de cambio organizacional. Ahora, cuando hablamos de comunicación, bien, ahí estuvieron agregando algunas cosas. Los del Zoom ya se cansaron porque se fueron yendo. Eh, en el modelo, cuando hablamos de comunicación, muchas veces lo reducimos a un modelo informacional, que en realidad uno de los modelos de comunicación, hay muchísimos, uno de los modelos más conocidos es el de la teoría, no más conocido, eh, de los más básicos y los más antiguos es el de la teoría matemática, porque fue desarrollada por un ingeniero. Pero que ese modelo informacional estaba destinado a la comunicación entre máquinas, no entre personas. Pero a veces pretendemos llevar los modelos de comunicación entre máquinas a la comunicación entre personas y ahí falla, porque las personas no somos máquinas. Las personas tenemos una capacidad de agencia, una capacidad de pensamiento propio, de voluntad, ¿sí? Y entre otras cosas tenemos cultura, valores, expectativas, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo concreto, a veces algo que muchas veces decimos las madres y los padres en las familias es, pero ¿en qué idioma te hablo que no entendés? Pero no pasa porque el otro no entienda lo que le está diciendo en términos de códigos, si lleváramos eso a códigos de ceros y unos, sino en que ese otro, o sea, ese interlocutor, ¿sí? Tiene expectativas, eh, tiene valores, tiene ganas o no tiene ganas, ¿sí? Eh, le importan ciertas cosas y otras no. ¿Por qué? Porque somos personas, aunque seamos de la misma familia. Entonces, en vez de hablar este modelo matemático, que es un modelo lineal, y que lo que buscaba este modelo matemático era reducir la cantidad de información o de energía que se perdía entre un punto y otro, ¿sí? Porque se pensaba a la información como un paquete de ceros y unos, serían, si pensamos en digital, ¿no? Entonces,
un paquete de información que va de un punto a otro, y lo que se busca es que haya la menor interferencia posible. Si esa información llega al otro punto, damos por exitosa ese proceso, por exitoso ese proceso. La cuestión está en que esto no pasa con las personas. Las personas, en principio, hablamos de siempre que tiene que haber, para que haya comunicación, al menos dos interlocutores, ¿sí? Que puedan establecer que puedan compartir un código, y que puedan compartir el interés en comunicarse. Eh, Muchas veces se plantea que hay comunicación cuando hay feedback, cuando hay retroalimentación, pero en realidad la retroalimentación no asegura la comunicación. Porque la retroalimentación por sí misma, lo que me asegura es que esa información llegó a destino y puede haber una respuesta se llama en espejo de lo que el emisor quiere. La verdadera comunicación, el origen de la palabra comunicación viene de latín comunicare, de poner en común. Entonces, hay comunicación en realidad cuando hay diálogo. Algunos autores en teoría de sistemas dicen que la comunicación es un proceso que tiene pasos y la elaboración uno elabora un mensaje entre muchos posibles y ese mensaje queda en suspenso hasta tanto el receptor le otorga sentido a ese mensaje y responde. Pero no responde lo que el emisor quiere, responde lo que pudo construir a partir de su propia cultura. Entonces, por eso se pone ahí a emisor y a receptor en un mismo plano, en un mismo nivel, de una manera horizontal. Ahí es donde realmente hay comunicación. Bueno, esto es lo que le expliqué recién. En las organizaciones podemos hablar de comunicación interna y externa, interna entre los miembros de la organización, eh, y es una herramienta fundamental para lograr consenso, para lograr acuerdos, para que las órdenes o las instrucciones se entiendan, para que podamos resolver problemas. eh, y la comunicación externa que está destinada principalmente a nuestros clientes, ¿sí? Pero también puede ser a nuestros proveedores, a otros actores de la sociedad, ¿no? Em, la comunicación, eh, la forma en que nos comunicamos está basada en la cultura de la organización. No solamente la forma en términos de cómo estructuramos un mensaje, sino también los medios que utilizamos para comunicarnos dentro de una organización. Eh, y la comunicación es fundamental para que sintamos que somos parte de la organización. Si no me siento parte de la organización, probablemente no voy a estar logrando el propósito necesario. También en esa comunicación pueden aparecer rumores, y esos rumores muchas veces atentan contra el cumplimiento de los objetivos de la organización. Sí, es algo que también hay que saber manejar, ¿no? Bien, y esto es lo último que le digo. En una cultura organizacional vamos a encontrar que se construye en una organización a través de la comunicación la identidad de la organización y también la imagen institucional. Estos son como dos caras, ¿sí?, de una organización. La identidad tiene que ver con las características, aquello que distingue algo. ¿Vieron que nosotros hicimos documento nacional de identidad? ¿Qué es? Algo que tengo yo y que eh, dice quién soy, al menos en términos de nombre, de número de documento y tal, que es de una persona y no de otra. Bueno, la identidad tiene que ver con eso que nos distingue de los otros. Y esa distinción de los otros no va a estar dado solamente por el nombre de la organización, Facultad de Ciencias Exactas, y Natural y Agrimensura.
Universidad Nacional del Nordeste. Pero no está dado solo por el nombre, sino por valores que están asociados a ese nombre, por normas que están asociadas a ese nombre, por imagen que están asociadas a ese nombre, ¿sí? Me refería a, no imagen me refería en realidad a un logo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero acá lo que caracteriza, ¿sí? Lo que hace a la identidad de una organización tiene que ver con los modos de hacer, de interpretar, de enfrentar las situaciones. Esto va a identificar a un tipo de organización. Nosotros podemos decir claramente, no sé, que Google es distinto a, no sé, el Banco de la Provincia Corrientes. Pero no solamente pues son dos empresas diferentes, sino que vamos a asociar distintos tipos, también los valores, el para qué, el cómo realizan sus tareas y tal. La imagen institucional es algo que está afuera, es lo que construye en su cabeza, ¿sí? Construyen en su cabeza las personas. La identidad la puede construir la organización, pero la imagen es como lo que se ve, bueno, como cuando vemos algo en el espejo, ¿no? Solamente que en este caso ese espejo es la mente de las personas. Entonces la imagen es un conjunto de percepciones que se generan en el público a partir de lo que una empresa o de lo que una organización muestra. Es decir, a partir de su identidad. Entonces, la imagen que yo tengo de alguien o de una organización es lo que construye el otro a partir de lo que esa organización decide mostrar, ¿sí? Quiere mostrar o muestra. Y en ese proceso la comunicación es clave, ¿sí? La comunicación interna y la comunicación externa. Porque una empresa puede querer decir, nosotros somos súper eficientes, somos los mejores. Pasa mucho con las empresas de servicios públicos. Pero después, eso que ellos quieren decir o que muestran a través de la publicidad y de un montón de elementos explícitos, no es lo que las personas tienen en su cabeza en términos de la calidad del servicio, por ejemplo. ¿Se entiende? O de la honestidad que tienen. Habla mal de una empresa, digo con esto cierro, habla mal de una empresa, que es algo que nos pasa a todos en este momento, con, digamos, una de las mayores quejas que hay. Es muy fácil suscribirse a una empresa de telefonía o de internet y muy difícil darse de baja. Los mecanismos para darse de baja son súper engorrosos y cuando logras que alguien te atienda, te dan 10.000 vueltas para darte de baja. Y sí, además le vamos a cobrar un mes más porque no sé qué cosa, cobrame lo que quiera, yo no me quiero ir. Ahora, contratar el servicio es rapidísimo, ¿sí o no? ¿Les ha pasado esto, no? O querer plantear una queja de o cuando el servicio no funciona. Entonces, una cosa es lo que la empresa dice que hace y otra cosa es la imagen institucional que va a estar dada, no solamente por eso que dice que hace y que me quiere mostrar, sino también por sus propias prácticas, ¿sí? Entonces, ahí va a estar la habilidad de la organización para construir una imagen, una buena imagen institucional hacia afuera, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, me alegro. Nos vemos la otra clase. Si no tienen preguntas, ya veríamos autoridad, poder y conflicto y va a ser el último tema que damos.